Nos acercamos a la fiesta de la conversión de San Pablo, el 25 de enero. Y nos puede producir cierto estupor. ¿Por qué es tan importante San Pablo que se le pone una fiesta el día de su conversión? Si San Pablo no es uno de los 12 apóstoles, esas 12 columnas sobre las que se posa y se fundamenta la Iglesia. No es uno de esos 12 que caminaron con Cristo durante 3 años, que le conocieron, que sufrieron con Él, que vieron sus milagros. Y de pronto vemos que en Roma, después de la Basílica de San Pedro, la siguiente basílica en amplitud, en tamaño, es la de San Pablo, no la de uno de los 12 apóstoles, San Pablo Extramuros. Y no solo eso, sino que vamos y vemos la fachada de la Basílica de San Pedro. Ahí están 11 apóstoles arriba, pero luego hay 2 grandísimas, mucho mayores estatuas en la escalinata. ¿De quién son? De San Pedro y de San Pablo. Y luego la liturgia de la Iglesia siempre se pone a San Pablo a la altura de San Pedro. No se hace fiesta de San Pedro y San Pablo, memoria de San Pedro y San Pablo, solemnidad de San Pedro y San Pablo, no de San Pedro y su hermano San Andrés. ¿Cuál es la razón? Hay muchas, y quizás las sepas, pero una podía ser que tú dijeras, bueno, es que San Pablo es el que ha escrito, es el agiógrafo, el que ha escrito más libros del Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Son 13 las cartas de San Pablo, 13 libros, más la influencia en el 14º, en la Epístola a los Hebreos. Bien, pero eso no es suficiente. Bueno, debe haber otra razón. La razón la vemos al leer los Hechos de los Apóstoles. Tenemos que ir a las fuentes. Bueno, y vemos cómo es un designio directo de Cristo el que hace que San Pablo coja esa dimensión, por encima de los 11 apóstoles, vamos a decir así. No fue una idea genial, una decisión de San Pablo. El anuncio del Evangelio, llevar los Evangelios primero a judíos y luego, sobre todo, al resto del mundo. Por eso se le llama el apóstol de los gentiles. Nosotros somos gentiles, no somos judíos, somos el resto. Es de San Pablo, pero no fue una idea suya, fue por decisión de Cristo, y lo leemos perfectamente en los Hechos de los Apóstoles. Hay 3 narraciones dentro de los Hechos de los Apóstoles de esa conversión de San Pablo, de ese mandato que San Pablo recibe de Cristo. Y en concreto podemos leerlo en el tercer relato, que dice: el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo conocemos muy bien. Pero levántate y ponte en pie, porque me he dejado ver por ti para hacerte ministro y testigo de lo que has visto y de lo que todavía te mostraré. O sea, es un designio libre de Cristo que después de haber ascendido al cielo, pues aparece un individuo que no es de los 12 y al cual se le da esa misión tan importantísima. Sabemos muchas cosas de San Pablo. Sabemos que era judío, pero judío además de la tribu de Benjamín, de nombre Saúl, pero al mismo tiempo era ciudadano romano por nacimiento, lo cual tenía un valor inmenso. Y todo eso lo utiliza Cristo para ponerlo al servicio de la difusión del Evangelio. Bueno, podemos decir, en parte están explicadas esas razones de la importancia de San Pablo. Podríamos decir, es que Dios hace las cosas a su manera y cuando Él quiere, y rompe los moldes. No se atiene a una
cosificación a unas estructuras como hacemos los hombres.